tardes. Vamos a iniciar esta sesión especial del Comité Ejecutivo con la presencia de nuestros invitados, a quienes agradecemos profundamente estar aquí, el doctor Pablo Mieres, el doctor Gustavo Mieres y el doctor Daniel Radío, integrantes del Partido Independiente, continuando nuestra ronda de intercambio con partidos y candidatos a la presidencia para hablar, intercambiar, escuchar y decir sobre lo que es la agenda salud y, bueno, esto que para nosotros, por razones obvias, es lo central de nuestra actividad profesional y gremial, de la cual se habla poco, pero, en fin, nos parece que por más que se hable poco, no es que no haya temas de que hablar, al contrario. Antes de pasar a darles la palabra, además de darles la bienvenida, yo no quiero dejar pasar por alto empezar esta sesión sin hacer referencia a un hecho que creo que es de enorme importancia para nuestro país. La noticia que tuvimos en estos días de la identidad de los restos hallados en el batallón 13 del doctor Bleyer, padre de Gerardo Bleyer, de Rosana Bleyer, una compañera de generación, pero fundamentalmente un militante del Partido Comunista secuestrado, torturado y asesinado vilmente por la dictadura allá por los años 70. Es un hecho que nosotros evaluamos de profunda significación y que nos reafirma en el concepto de nunca más dictadura y seguir buscando restos de desaparecidos hasta encontrarlos a todos. Digo esto porque este sindicato tiene un fuerte compromiso con los derechos humanos, en condenar todo tipo de violación a los derechos humanos. Hemos actuado y hemos sido consecuencia con eso. Ustedes saben que hace pocos días entregamos en custodia a la justicia unos 81 expedientes de actuaciones del Tribunal de la Comisión Nacional de Ética Médica que actuó entre 1985 y 1988, evaluando la conducta de médicos que habían participado en actos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, además de otros colegas que pasaron voluntariamente por esa comisión, en un hecho que para nosotros tiene el profundo significado de impulsar a la justicia a actuar al disponer en su estructura esa documentación que tiene importante información. Pero bueno, es un hecho encadenado con otro, ¿no? Así que cuando estas cosas pasan, que conmueven profundamente a la sociedad y nos conmueven profundamente, quería empezar haciendo referencia a esto, que sabemos que es un sentimiento común para todos los que aquí estamos. Y bueno, ahora sí darles la palabra, la bienvenida. Tenemos aquí este documento que le hemos acercado, que es la plataforma que ha elaborado el Sindicato Médico para discusión con cada equipo y cada candidato. Todo suyo el micrófono. Gracias, doctor. No, en primer lugar, obviamente la referencia hecha corresponde también que nosotros digamos que coincidimos totalmente con lo que se acaba de plantear por parte del presidente del Sindicato Médico. Más, nosotros estamos comprometidos en que hay que continuar esa búsqueda hasta llegar a la verdad en toda su dimensión. Y justamente las casualidades, porque la reunión estaba agendada desde hace unos días por parte de la Organización de Madres y Familiares. Mañana a las 9:30 de la mañana tenemos una reunión con ellos, junto con nuestra compañera de fórmula, Mónica Botero. Pero independientemente de eso, que es justo una casualidad, como fue ayer la reunión de Daniel Martínez con ellos, ratificar que nosotros estamos en esta lucha convencidos y además convencidos de que hay una deuda ética, no solo con los familiares, es una deuda ética con la historia del país, con nuestra propia tradición histórica. Entonces, nada, simplemente acompañar
la referencia. Ingresando en el tema, les dejo el programa, versión linda, papel, está en la web, pero siempre está bueno tener una versión escrita. Es idéntico, ya digo, le falta un poquito de amarillo ahí para completarlo, pero bueno. Yo voy a hacer una introducción muy breve porque en realidad los compañeros que vienen conmigo, mi hermano y Daniel, son los que realmente elaboraron esta propuesta y son los que saben del tema. Yo voy a mencionar algunas cuestiones generales que además, como tuiteé hace un rato, encontramos coincidencias importantes con los planteos que ustedes nos hicieron llegar a través del documento, realmente coincidencias significativas. La propuesta nuestra se estructura sobre 3 principios fundamentales u objetivos fundamentales, que son la universalidad de la cobertura, la calidad de la atención y la equidad en el acceso y uso de los servicios. Y desde esas 3 concepciones, de esos 3 grandes objetivos, desarrollamos nuestras ideas y nuestras propuestas, y a partir justamente de la lectura de la propuesta de ustedes encontramos esas coincidencias que hablaba, y voy a simplemente repasar. En primer lugar, la existencia de coincidencia en cuanto al objetivo de universalizar la cobertura de la población a través del Seguro Nacional de Salud, sobre todo con la inclusión de los usuarios de ACE no alcanzados hoy por el seguro. En segundo lugar, también hay coincidencia en la preocupación de ustedes por incorporar al Sistema Nacional Integrado de Salud a los prestadores que aún permanecen laxamente vinculados a estas, sobre todo estoy hablando del Hospital de Clínicas, Sanidad Militar y Sanidad Policial. También tenemos coincidencias en el énfasis con respecto a la calidad de la atención, quizás con algunos matices con respecto a los instrumentos, pero coincidente en la necesidad de contar con un sistema de evaluación a través de indicadores y modelos de acreditación o certificación de servicios. También estamos de acuerdo en estudiar y realizar cambios profundos en el sistema de copagos con el objetivo de mejorar el acceso. La creación también de una agencia de evaluación de tecnologías sanitarias que otorgue rigurosidad a las decisiones en relación a las modificaciones de los paquetes de prestaciones financiadas por el seguro. La relevancia de que existan cargos de alta dedicación como un instrumento principal para mejorar la organización del trabajo médico, la calidad de la atención y obviamente una reorganización profunda de ACE, en el sentido de que hoy tenemos una especie de gran monstruo que es muy difícil de gestionar y de manejar, que genera dificultades que terminan en situaciones como las que hemos vivido en los últimos años. Hay que revisar su figura jurídica, hay que ir a una regionalización con niveles muy importantes de autonomía en la gestión y en la profesionalización de sus cuadros, también en sus equipos gerenciales. Y después observamos otras propuestas que nosotros no tenemos incorporadas, pero que no están incluidas en el texto del programa, pero que en realidad compartimos, nos parecen razonables. La regulación del ejercicio de las especialidades médicas, la recertificación profesional, la planificación de los recursos humanos basado en las necesidades asistenciales y en las nuevas formas organizativas de la atención, y la eliminación de las comisiones de apoyo de ACE dentro de esa reestructura del modelo organizativo, o incluso más allá de que haya una reestructura organizativa. Y por ahí van un poco las referencias generales, que en todo caso para la profundización le voy a pedir a Gustavo que las desarrolle, y luego Daniel, y después intercambiamos, ¿les parece? Pero en términos generales notamos una sintonía muy interesante y en todo caso nos alegra que sea así. Adelante, Gustavo. Buenas tardes a todos. Vamos a tratar de ser bastante concisos
cosa que a veces es difícil. Recién Pablo mencionaba que había 3 principios básicos sobre los que se estructura la propuesta del partido, que a nuestro juicio son principios que deben regir en general el sistema de salud, que es la universalidad de la cobertura en sus múltiples dimensiones, la equidad en el acceso a las prestaciones y la calidad de esas prestaciones. En ese sentido, en términos de cobertura poblacional, ya algo adelantó Pablo, nos parece que si bien desde la creación del Seguro Nacional de Salud se ha avanzado y se han incorporado una cantidad de colectivos importantes, han quedado muchos otros por el camino. Y desde el punto de vista conceptual, a nosotros nos parece que todos los usuarios del SNIS, hoy día hay un universo que es los usuarios del SNIS y un subconjunto de ese universo que son los beneficiarios del Seguro Nacional de Salud. A nuestro juicio, ambos colectivos tienen que coincidir y todos los usuarios del SNIS deben estar integrados en la cobertura del Seguro Nacional de Salud, porque eso hace a la integración del Sistema Nacional de Salud. Y porque además desde el punto de vista conceptual nos parece lógico que el seguro tenga un alcance universal, porque es la forma de proteger financieramente a toda la población y porque es la forma de diluir los riesgos individuales de enfermar y morir en un pool de riesgos más amplio, que le da mayor sostenibilidad al sistema. Desde ese punto de vista, lo que estamos planteando es la incorporación, en primer lugar, o no en primer lugar porque sea lo más importante, pero sí porque es un debe desde la promulgación de la Ley 18.211, es la incorporación de los únicos empleados públicos que aún no están incorporados al seguro, que son los funcionarios de los gobiernos departamentales. La ley prevé de alguna forma su incorporación y faculta al Poder Ejecutivo a que lo haga, pero desde la promulgación de la ley hasta la fecha no se ha hecho. Y no existe ningún elemento, por lo menos formal, que amerite que sigan por fuera del sistema, del seguro, perdón. En segundo término, el gran colectivo de usuarios de ACE que por su relación con el mercado formal del trabajo no reúnen las condiciones para estar cubiertos por el Seguro Nacional de Salud, a nuestro juicio deberían estar integrados al Seguro Nacional de Salud. Y en todo caso, lo que hoy es el presupuesto de ACE se debería transferir al FONASA para que el FONASA a su vez reembolse a ACE en base a las mismas cápitas con las que reembolsa hoy día al resto de los prestadores vinculados al FONASA. Esto tiene varias connotaciones, ¿no? Más allá de lo que decíamos del carácter conceptual del alcance del seguro. Entre ellas, una modificación de este tipo tiene un impacto muy fuerte sobre lo que puede ser la gestión de ACE. Y eso en parte estaría justificando la necesidad de una profunda reforma de ACE, pero esta reforma de ACE no debería demorarse aun cuando se tomase la decisión de no incorporar estos colectivos al Seguro Nacional de Salud. O sea, el rediseño organizacional de ACE es una prioridad independientemente de este otro aspecto, pero si efectivamente avanzamos en la línea de incorporar a los usuarios de ACE al Seguro Nacional de Salud, se vuelve más imperioso aún, porque no es posible gestionar una institución como ACE de la misma manera que si se financia a través del presupuesto como es hasta ahora. Sin entrar en el tema de ACE aún, otros colectivos a incorporar, de alguna manera hay que empezar a avanzar en pensar cómo incorporar a los beneficiarios de sanidad militar y sanidad policial, también al mismo esquema, a través del Seguro Nacional de Salud. Y de esta forma, naturalmente, los prestadores de sanidad militar y policial quedarían integrados definitivamente al SNIS. El otro efecto que tendría sería poder terminar con las múltiples coberturas. Hay un colectivo relativamente importante, reconocido incluso por el Ministerio de Salud Pública en una publicación que
que hizo a fines del 2017 de la existencia de múltiples coberturas que sobre todo afectan, alcanzan a los beneficiarios de sanidad militar y policial, en la medida que hubiese un único esquema de aseguramiento, estas múltiples coberturas desaparecerían. Y aun cuando no se hiciese, hay que avanzar en buscar los mecanismos que existen hoy día para identificar las múltiples coberturas, y si se trata de coberturas con fondos públicos, no permitir que esto suceda. Distinto es la situación de alguien que opta libremente por tener una cobertura adicional en un seguro, pagando de su bolsillo, independientemente de la cobertura a través del FONASA. Pero si es con fondos públicos, no parece razonable. La ley además no hace distingo dice que no se admitirán las dobles coberturas y no hace distingo entre usuarios del SNIS o asegurados en el Seguro Nacional de Salud. Y uno puede interpretar que lo hace en términos genéricos para todos los usuarios del SNIS. Del punto de vista de la cobertura en su dimensión de acceso a las prestaciones, creemos que hoy día hay dificultades de acceso en el sector privado, básicamente vinculado a la existencia de copagos, en el sector público vinculado a cuestiones más de carácter organizacional seguramente, por lo menos algunos datos de niveles de uso de los servicios y las diferencias que existen entre ACE y el sector privado podrían estar indicando esto. Ese rediseño de ACE tendría que ir en la línea de levantar las restricciones, las barreras de acceso organizacional que hoy se ven, y por el lado del sector privado ir a una modificación, a una verdadera elaboración de un sistema de copagos. Copagos, en todo caso, ahí quizás hay una pequeña diferencia con la plataforma del sindicato, que habla de la eliminación lisa y llana de los copagos de manera progresiva, obviamente, pero siempre es un tema discutible. Sí ir a un sistema de copagos que en todo caso esté asociado a la capacidad de pago del usuario y en lo posible a su condición clínica. Y eventualmente sí, no aplicar copagos en ninguna prestación que no dependa de la decisión del usuario. Es decir, todo lo que deviene a partir de una consulta y demás, no es una decisión del usuario, es una decisión del profesional, y por lo tanto eso no debería estar alcanzado por los copagos. Sin duda esto supone un proceso, un tránsito, en la medida que hoy día cerca del 6% de los ingresos de las instituciones son por esta vía, y de alguna manera habría que compensar esa pérdida en los otros ingresos a través de la cápita, por lo tanto, o por lo menos ir evaluando el impacto y ver cómo repercutiría en los costos de las instituciones. Por lo tanto, implica un proceso paulatino de este tipo, pero tiene que haber un sistema definido con un objetivo claro para ir avanzando por etapas de manera bien clara y previsible. Decíamos con respecto a la reorganización de ACE, y en eso Pablo ya adelantó las coincidencias con la plataforma del sindicato. La idea principal es ir cambiar la figura, quizás sea la que el mismo sindicato propone, que sea un servicio descentralizado de los previstos en el artículo 221 de la Constitución, que le daría mayor autonomía, y mayor autonomía que la que hoy tiene incluso con respecto al Ministerio de Salud Pública, aunque siga siendo su ministerio de referencia, y que permitiría quizás avanzar en una estructura por regiones con un nivel de autonomía y de gestión de esas regiones mucho más importante que la que hoy tienen las unidades ejecutoras de ACE. Lo que estamos pensando es que en un esquema donde ACE Central opere más bien como el administrador del seguro, de las cápitas que recibe del FONASA, y transfiere o reembolsa a las regiones los recursos para efectivamente estas hagan la provisión de los servicios a los afiliados a ACE. Esto sin duda conlleva mecanismos de control asistencial y de control económico-financiero importantes, pero bueno, creemos que a esta altura del partido
se impone la reforma de ACE, una reforma profunda, en la medida que han pasado los años, han pasado distintas administraciones y los problemas de gestión de ACE siguen estando arriba de la mesa. En este contexto también está planteado, no explícitamente en la propuesta del partido, pero sí en la plataforma del sindicato, y nosotros compartimos eso, como ya lo dijo Pablo, es el tema de la eliminación paulatina de las comisiones de apoyo, que se crearon hace más de 20 años o 25 años y en su momento con una intención que era poder captar y retener recursos humanos calificados a los que si no se les remuneraba de mejor manera era imposible competir con el sector privado, pero que con el devenir de los años o al poco de andar se fue desvirtuando en su objetivo. Desde el punto de vista de la calidad, que para nosotros es el otro eje principal y que nos parece que es uno de los importantes del sistema desde hace años, es empezar de una buena vez con la definición de un sistema de evaluación de calidad de la atención que brindan los prestadores y de acreditación de servicios, cuyos resultados sean de carácter público y que sirvan también como un elemento de decisión para el usuario a la hora de elegir su cobertura. Esto nos parece central y nos lleva al otro tema que tiene que ver con la libertad de elección del usuario. Hoy día creemos que está muy restringida esa libertad de elección que está consagrada en la Ley 18.211, no solo porque en los últimos 2 años no se abrió el corralito, sino porque además el decreto que reglamenta la libre elección es muy restrictivo, como ustedes saben, y porque además impone reglas de juego que no son parejas para todos los actores, y eso nos parece que es una cuestión que no puede suceder. Es decir, las reglas de juego deben ser homogéneas para todos los actores del sistema. Y como ustedes saben, fuera del periodo de movilidad regulada, los usuarios pueden moverse desde una institución de asistencia médica colectiva a un seguro privado o a ACE, pero no puede moverse a otra institución de asistencia médica colectiva a no ser determinadas causales. Nos parece que la libre elección tiene que estar asegurada de manera más firme y que el usuario pueda, en principio, cambiar en cualquier momento de prestador. Quizás haya que plantear periodos de mínimo de aseguramiento en una determinada institución. Eso son cuestiones a definir en conjunto. El otro tema que tiene que ver con la equidad del acceso a las prestaciones, decíamos, bueno, tiene que ver con problemas de acceso organizacional, pero también tiene que ver con cómo están definidas la canasta de prestaciones. Creemos que el PIAS fue un avance que en el 2008 se hiciera un listado taxativo. No es la única solución, hay países donde las cosas funcionan bastante bien y tienen listados negativos y no un listado positivo, pero acá se optó por esa vía en función de los antecedentes, pero creemos que hay que trascender lo que hoy es simplemente un catálogo, un listado de prestaciones y servicios que además están organizados de manera un poco redundante, y además, y lo que es más importante, tener un mecanismo previsible de actualización del PIAS que le dé una dinámica de entrada y salida de las prestaciones al paquete asegurado y garantizado por el Seguro Nacional de Salud. Eso supone, entre otras cosas, lo que mencionaba Pablo, de la creación de una agencia de evaluación de tecnologías que dé los insumos técnicos. Estamos pensando en una figura independiente desde el punto de vista técnico, fuertemente profesionalizada, que aporte los insumos para la toma de decisiones de las variaciones en el paquete de prestaciones, y acá estoy hablando del paquete en su conjunto, incluida por supuesto el subconjunto de prestaciones que están aseguradas a través del Fondo Nacional de Recursos. Vinculado a esto último,
Otra cosa que creemos que hay que empezar a considerar y a analizar es la existencia de una dicotomía en el aseguramiento de las prestaciones. Hoy día hay un único paquete de prestaciones aseguradas por el Seguro Nacional de Salud, pero un subconjunto de ellas se financian a través del Fondo Nacional de Recursos y el resto se financia a través del FONASA y se presta a través de los prestadores integrales. Eso genera incluso dificultades a la hora, porque los prestadores a su vez del Fondo Nacional de Recursos son otras figuras, y eso genera dificultades en la continuidad de los procesos de atención al generar zonas grises o difusas de responsabilidades en los procesos. Creemos que es necesario profesionalizar y fortalecer y quizás también rever la figura jurídica de la JUNASA para que realmente la JUNASA tenga una mayor autonomía y una mayor profesionalización y haga las veces de administrador del Seguro Nacional de Salud, de forma mucho más clara y fuerte que lo que es hoy. Y en ese sentido habría que empezar a preguntarse si no es necesario fusionar los dos fondos en un único fondo, en la medida que hay un único seguro de cobertura y un único paquete de prestaciones. Aprovechando incluso la experticia que tiene el Fondo Nacional de Recursos como precisamente administrador de un seguro, haciendo el seguimiento y la evaluación de las prestaciones de los resultados de las prestaciones que financia, que es lo que debería hacer también la JUNASA con respecto al resto de las prestaciones del paquete. No sé si me estoy olvidando de algo más, pero creo que en términos generales es lo que está planteado en el... Sí, perdón, un elemento que tiene que ver con el financiamiento, o mejor dicho, con los mecanismos de reembolso. Hoy día, como ustedes saben, la JUNASA a través del FONASA reembolsa a las instituciones a través del pago de la cápita, ajustada por sexo y edad, y del cumplimiento de metas asistenciales. En ese sentido, nos parece que transcurrido el tiempo que ha transcurrido desde la primera formulación del esquema de cápitas, es imperioso avanzar. Se ha trabajado en estos años, pero no se ha llegado a nada en concreto. Es imperioso a la brevedad redefinir las cápitas en sus estructuras a través de un método que quede establecido y que se revise periódicamente con una periodicidad en lo posible fija, para ir mejorando cada vez más la forma de cálculo de las cápitas. Esto además podrá incorporar otras variables de ajuste que no sean solo la edad y el sexo, en la medida que se universalice el uso de la historia clínica electrónica y se puedan tener elementos de carácter clínico epidemiológico confiables que puedan permitir de repente empezar a introducir variables de este tipo en el ajuste del precio de las cápitas. Y el componente metas, creemos que necesariamente hay que ir a un esquema donde se haga previsible para los prestadores de qué estamos hablando cuando hablamos de cumplimiento de metas asistenciales. Quizás la única meta que tuvo cierta permanencia en el tiempo, pero que sufrió permanentemente cambios, fue la meta 1. El resto de las metas, y aún la meta 1 también, ha sufrido permanentes cambios. Lo que era la meta 3 al inicio era una cosa, después fue otra, después desapareció, la meta 2 otro tanto. Es decir, tiene que haber un sistema planificado que permita tener previsibilidad con respecto a qué es lo que el regulador pretende premiar a través del pago por cumplimiento de metas. Es claro que el sistema de metas ha generado todos los problemas que los sistemas de pago por desempeño reconocen en la literatura internacional, y ha hecho que las instituciones pusieran el foco en todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de las metas, quizás en detrimento del esfuerzo en otros aspectos de los procesos de atención. Con respecto a la calidad, había quedado colgado un aspecto que sí consideramos relevante. El
El regulador en estos años ha puesto mucho énfasis en la eficiencia como un elemento central. Y nosotros creemos que la eficiencia es un componente de la calidad y que el foco tiene que ponerse en la calidad. Si hay calidad realmente y demostrable y mensurable, habrá también eficiencia en el desempeño de las instituciones. Y en este sentido, creemos que con el nivel de regulación que tiene el sector, el partido de la calidad y la eficiencia se juega a nivel de la microgestión, es decir, a nivel de los consultorios, a nivel del desempeño médico y de los otros profesionales de la salud. Y creemos que los CAD son un instrumento muy válido para fortalecer y poder desarrollar modelos de microgestión en las instituciones. Siempre y cuando, y voy a tratar de ser claro en esto, porque el otro día me levantaron en la prensa y omitieron una cosa, siempre y cuando del contenido de los cargos del CAD, las horas que están previstas para las tareas no asistenciales realmente se utilicen de esa manera, porque es el ámbito donde el médico puede realizar no solo actividades de formación o de capacitación, sino de intercambio con colegas de ateneos y demás que están en la base de la calidad y la eficiencia de los procesos. Ahora sí, creo que no tengo mucho más para decir. Fue muy completo lo que decía Gustavo. Yo lo que quiero decir es que no me sorprende, porque cada 5 años nos sentamos y las coincidencias siempre están presentes, no es una sorpresa. Nosotros, que para mí lo que me pasa es que, me pasa en la vida cotidiana, de todos los días, pero me pasa cuando veo escrito el programa, que siento que están estas coincidencias, ¿no? Hay una cosa sobre la que decía Gustavo vinculado con el PIAS, que a mí me parece muy importante, ya fuera de lo que es el programa, que me parece que lo tengo que decir como legislador, que es una culpa que tenemos que hacer. ¿Quién establece el paquete de prestaciones que se brinda a los usuarios? El Ministerio de Salud Pública. Bueno, resulta que no es, porque después cuando el paciente no le dan el tratamiento se va a la justicia y entonces se cambia el paquete. Y todavía además van los pacientes al Parlamento y consiguen una ley. Y entonces todos metemos la mano, con lo cual el PIAS es un mamarracho, en el cual según cuál es el lobby, que los legisladores somos permeables a los lobbies, entonces es un elástico, aquello que va para cualquier lado. A mí me ha tocado ser el antipático durante varios proyectos de ley, cuando discutimos la fibromialgia, me acuerdo, con los diabéticos. Ahora hace poco nos invitó el profesor Rodríguez en el Maciel, que están trabajando en un proyecto de ley sobre el tema de la obesidad. Y uno acompaña, después terminás acompañando, pero lo que pasa es que yo siempre les digo, la cosa antipática, que es que está mal legislar por patología. Es una cosa que no corresponde y que eso se subsanaría a partir del planteo de la agencia que mencionaba Gustavo, que a mí me parece, y que está presente, parece que es una cosa muy importante. Hay cosas que decía yo, son coincidencias de largo aliento, pero que uno llega un momento y dice, ¿y por qué no pasan estas cosas? Y parece que estamos tan de acuerdo. La incorporación de todos los colectivos, no solo al sistema, sino al seguro, ¿por qué no pasa? ¿Por qué no se explicita la razón por la que los funcionarios municipales no están de una vez por todas metidos en esto? No termino de entender eso. Y de entre los factores que no sé si Gustavo vos mencionaste, una cuestión más. A ver, hay un imperativo que tiene la inclusión, lo que nosotros llamamos vulgarmente el fonaseo de los usuarios de ACE, además de todas otras consecuencias, hay un imperativo ético, que es que uno siempre habla del corralito para los usuarios del mutualismo, pero es el corralito más grande. Son los únicos que no pueden elegir. Probablemente elegirían ACE, pero dejemos lo que elijan. ¿Cuál es el motivo por el que no pueden elegir? Y además de ese imperativo ético hay una cosa más, que es que nos haría previsible el presupuesto de salud del país. Si nosotros tuviéramos a todo el mundo financiado por cápitas, podríamos saber cuánto es lo que el país va a invertir en salud, sin tener que llegar al tironeo cada vez que se discute el presupuesto, cada vez que se discute la rendición de cuentas, que tienen que ir y manifestar y ocupar enfrente al Palacio y a ver cuánto le van a dar a ACE. Se acaba esa discusión. El país tiene que definir cuánto es que vale una cápita y entonces ya está, ya tenemos el presupuesto. ¿Cuánto nos ahorramos de esfuerzo, de sacrificio, de tire y afloje, pudiendo prever cuánto este país está dispuesto a invertir en salud? Me parece que esa es una cosa muy importante. Buenas, ¿qué tal? Álvaro Dendi. Primero que nada agradecerles que hayan venido. Para nosotros es una instancia muy importante intercambiar con los precandidatos y sus equipos. Además, le comentaba al señor presidente, escuchar al doctor Radio siempre es un placer
La verdad que tiene las ideas muy claras y a Gustavo nunca lo había escuchado y también ahora aprendimos mucho de la visión que ustedes tienen sobre las diferentes áreas y las problemáticas. Un elemento que me tocó preguntar en otra oportunidad cuando vino el equipo de salud del Partido Colorado, y creo que es bien pertinente para hacerse la misma pregunta a ustedes, es en cuanto a la formación de recursos humanos en salud. Nosotros no pretendo entrar en el área de pregrado porque obviamente se enmarcan en otro contexto, pero sí en el área de posgrado, donde nosotros tenemos una legislación vigente sobre la formación de residentes a nivel nacional. Una ley que es relativamente vigente de este último periodo de gobierno, en la cual, bueno, se pautaron una serie de cosas que después en la práctica y en la reglamentación no se han cumplido, y que incluso si se hubieran cumplido son francamente insuficientes para hacer frente a cómo por lo menos nosotros como colectivo vemos que se deberían formar los recursos humanos especializados. Entonces, la pregunta concretamente es ¿qué ideas tienen ustedes en esta área? ¿Qué opinión les merece la ley actual de residencias médicas y cómo ven el desarrollo de la formación de especialistas a mediano plazo? Creo que no lo dijimos al inicio, pero sin duda el país tiene un debe en la planificación de los recursos humanos, particularmente, ya que estamos en el sindicato médico, de los médicos y en sus diferentes especialidades. Y tiene también serias dificultades, y eso es un elemento que necesariamente se debe encarar en materia de incentivos para la erradicación de especialistas en el interior. Quizás no todas las especialidades, pero dependerá ahí de cómo funcione con lógica de red, tanto lo que son los prestadores privados, como la hace en su nuevo diseño. Si se funciona en lógica de red es donde uno puede identificar dónde son necesarios los especialistas, no ya para una ciudad en particular, sino para una región en su conjunto. Pero sin duda, y ahí sin duda el instrumento de las residencias médicas para la formación de especialistas es central. Pero no tengo mucho más para decir con respecto a la pregunta concreta con respecto a la ley de residencia. Sí, en términos generales, con respecto a la necesidad de planificar los recursos, en conjunto inevitablemente y necesariamente con la facultad, con la UDELAR y con la Facultad de Medicina, pero de alguna forma hay que marcar el rumbo para que no haya las asimetrías que hay hoy día en la disponibilidad de los recursos entre el área metropolitana y el resto del país y aún en el resto del país al sur y al norte del Río Negro, ¿verdad? No es fácil identificar cuáles son esos incentivos, ¿no? Pero eso es una cuestión que habrá que construir colectivamente. Una mención con respecto a, tú decías, no al grado, no a la formación de grado, pero sí de posgrado, y lo dejo simplemente como una inquietud, quizás más a título personal, pero creo que también la formación de grado habría que empezar a plantearse y a preguntarse por qué históricamente hemos formado médicos solo en el ámbito público y no hemos avanzado como se ha avanzado en la residencia se forman algunos especialistas en el sector privado. ¿Por qué no formar médicos a nivel de grado, en la carrera de grado, utilizando la infraestructura del sector privado? En eso es un poco como, bueno, los usuarios de ACE, antes se decía, tenemos un ACE pobre para atender gente pobre, ahora tenemos, perdón, un ACE no tan pobre porque tiene mucho más recursos que antes, pero sigue siendo para los pobres. Y la medicina siempre se ha enseñado en este país con el cuerpo de los pobres, y no parece muy lógico a esta altura del partido. Dice, ¿cómo hacemos para formar los recursos que necesitamos? Y también, ¿cómo hacemos para orientar qué es lo que necesitamos? Porque eso es cómo nos anticipamos a eso. Quiero decir, esto está relacionado con el cambio del modelo de atención. Y eso también implica estímulos.
Estímulos que serán económicos o serán de cualquier tipo, académicos, pero sobre todo que tienen que ver con una base cultural que hay que ir modificando. Eso de ver a algunos médicos como de segunda frente a otras especialidades, ¿no? Eso me parece que es una cosa que tenemos que abordar con el tiempo. Pero me parece que es una cosa que tenemos que trabajar. Creo que se ha hecho en ese sentido algunas cosas, ¿no? Pero me parece que tiene que ver con el cambio del modelo también, qué recursos formamos. Perdón. De todas maneras, me parece que cualquier iniciativa que vaya en la línea de fortalecer la formación de especialistas a través de las residencias médicas es totalmente compartible. Buenas tardes, mi nombre es Clara Anís y bueno, les agradezco también. La pregunta venía un poco por lo que decía Daniel recientemente, considerando que el cambio de modelo de atención es lo que ha estado más postergado y principalmente es claro el escaso desarrollo del primer nivel de atención, principalmente en el sector privado, pero también en el sector público, porque ahí también es muy irregular el desarrollo. Eso no hay discusión. Quería saber si han pensado alguna estrategia o alguna línea de trabajo para revertir o destrancar eso o buscarle la vuelta para el desarrollo del primer nivel de atención, desarrollarlo y consolidarlo. No hemos pensado una estrategia específica para eso. Está claro que nosotros compartimos la idea de fortalecer la red, no solamente el primer nivel, de fortalecer el trabajo en red, que me parece que también es importante. Pero sí, nosotros compartimos que hay que hacer eso. Ese me parece que debe ser uno de los objetivos principales. El problema es que de los tres cambios de modelo, de los tres cambios que el trípode sobre el que se sostenía el cambio del sistema, parece que el cambio del modelo de atención ha quedado postergado, ¿no? Y en realidad lo que se ha apostado fundamentalmente es el cambio de modelo de financiamiento. Eso ha sido lo que ha sido central de la reforma del sistema de salud. Y a nosotros nos parece que esa es una tarea pendiente. Sobre la marcha también vamos aprendiendo. No es solamente fortalecer el primer nivel de atención, es mucho más que eso. Es fortalecer el trabajo en red, que me parece que es una cosa que... pero sí, hay que pensar estímulos para eso. Yo no estoy claro cuál es. Uno está claro que es el trabajo en las residencias. Está claro que es eso. No hemos pensado más a fondo en eso. Hay, me parece, dos aspectos, sin entrar en el tema de, el cambio del modelo, el fortalecimiento del primer nivel. A nosotros nos parece que hay, porque eso lleva como a discursos muy pretendidamente abarcativos y de hecho llevamos casi 15 años de un gobierno de un partido que siempre propició y el enfoque del sistema a través del primer nivel de atención y poco se ha avanzado. Yo creo que la realidad del país, el fortalecimiento del primer nivel de atención pasa fundamentalmente por lograr tener equipos de salud y particularmente médicos con capacidad resolutiva en el primer nivel. Y eso tiene que ver con el perfil de formación del médico a la salida del grado. Me parece que ese es el elemento central, por eso hacíamos hincapié también en el tema de la gestión clínica. Si el médico que trabaja en el nivel de menos complejidad es capaz de resolver casos, porque en definitiva termina siendo la puerta de entrada a niveles de mayor complejidad. Y no siempre está justificado que derive el paciente a niveles de mayor complejidad. Entonces me parece que, y en ese sentido, nuevamente, los CAD parece ser un instrumento bien relevante a los efectos de cambiar esa lógica y que realmente el médico que trabaja en el primer nivel de atención resuelva los casos sin derivaciones a niveles de complejidad mayor. Me permito discrepar en eso, pero en realidad sí, claro. Es complejidad distinta, ¿no? Es distinta, es muy distinta la complejidad, pero sí. Y es bien difícil instrumentar, por algo también ha sido lo más dificultoso. Bueno, bienvenidos nuevamente a los doctores Mieres y Radio. Especialmente quiero declararme fan del doctor Radio. Porque yo te voto. No, en realidad, porque yo te sigo, en realidad. Pero un poco en el...
También. Tiene mucho que ver. Pero siempre estamos ahí intentando saber lo que piensa, porque pensamos que es un espíritu crítico que siempre está sumando a la reflexión, ¿no? Y por eso es que me voy a meter en este tema, que de repente capaz que dirán, me invitan al sindicato médico y no entiendo por qué me está preguntando por seguridad y por educación, ¿no? Pero nosotros los médicos y también los funcionarios de la salud este último tiempo nos hemos visto enfrentados a situaciones que la verdad que no las esperábamos. Y un poco estamos intentando distintas estrategias de concientización y de tratar de llegar a la gente, protocolizar nuestro accionar y un montón de cosas más para tratar de sobrellevar la situación. Y un poco les digo esto para reflexionarlo juntos, pero quizás ustedes también en su equipo lo deben haber tratado y quizás tienen un panorama de lo que deberíamos hacer o cosas que no estamos mirando, porque bueno, nos estamos aprendiendo esas cosas y está cambiando ese paradigma que teníamos antes del médico o incluso los maestros también, que están siendo víctimas de violencia, y todos generalmente los que trabajamos en la calle, ¿no? Hay dos niveles de respuesta, me parece. Uno es el más profundo, que tiene que ver con una crisis de normas y valores en la sociedad, una crisis de integración. El primer punto del programa nuestro es recuperar la integración social mediante la reparación del tejido social, y eso es un tema que se ha ido resquebrajando en los últimos años de una manera muy paradójica, porque mientras bajan los índices vinculados a la pobreza, aumentan los niveles de disrupción, de segregación territorial, de segregación laboral y, por lo tanto, de integración entendida como tal sistema de pautas y valores más o menos compartido entre un conjunto de ciudadanos mayoritariamente. Por lo tanto, ahí hay un tema profundo que tiene que ver con un cambio educativo y una recuperación de una cultura de integración donde las políticas de vivienda, que son un gran asunto pendiente, generando lógicas de recuperación de integración en el territorio, las políticas de empleo y la política educativa tienen que jugar un papel en el largo plazo. Pues hay un nivel que es el corto plazo, porque en definitiva el problema que tienen hoy los operadores de salud al ciertas zonas o ciertos barrios, hay que resolverlos ya. Y nosotros ahí tenemos una opinión muy firme en el sentido de que ha habido un grave error, que es el desmantelamiento de la presencia policial en los barrios, en el territorio, en la cercanía. Yo creo que el diseño estratégico de la política de seguridad de estos años ha sido un diseño de concentración de recursos policiales, tanto humanos como materiales y financieros, patrulleros, etcétera, en pocos lugares. El ejemplo montevideano es típico, se construyeron 4 búnkers en Montevideo, uno está en el Parque Rivera, otro está en Cerro Norte, otro en Piedras Blancas, el otro no me acuerdo dónde, y ahí están concentrados la mayor parte de los recursos policiales y atacan, o mejor dicho, reaccionan cuando se genera el problema, pero están lejos y además vuelven. Y en la medida que las comisarías se han vaciado y son lugares donde básicamente están sirviendo para recepcionar partes policiales, hay un abandono del territorio. Y nosotros creemos que eso es clave revertirlo. Eso implica volver a una red de comisarías, de seccionales policiales potente, con armamento, con efectivos policiales. Nosotros calculamos que hay que incorporar más efectivos policiales, estamos hablando de unos 1000 policías más para recuperar el territorio y además dar el paso que la verdad que no es entendible por qué no se dio antes. Ahora hubo una medida concreta, parcial, que es sustituir policías custodiando víctimas de violencia de género por tobilleras electrónicas para los agresores, que según lo que han dicho los que han investigado el tema son mucho más eficientes en la prevención, más allá de que pueden tener fallas,
pero entonces tú liberás por cada tobillera alrededor de 6 efectivos policiales para operar en el territorio. Y desconcentrar la Guardia Republicana de manera tal de tener destacamentos dispuestos a nivel regional de backup, es decir, de respaldo cuando en determinado barrio se pierde el control o se rebasa, digamos, el accionar policial. Eso es lo inmediato, lo que hay que hacer ya, de manera tal de que cuando se ingresa a un barrio hay presencia policial y hay reacción inmediata. Incluso para los problemas de violencia de género, la presencia policial en los barrios es fundamental porque es lo que permite detectar el riesgo, la amenaza de una manera mucho más directa y mucho más rápida en reacción que cuando en la situación actual. O sea que yo no digo que haya que desmontar el PADO, pero lo que no se puede es vivir sobre la base del PADO, porque después tenemos los operativos Mirador, que en realidad son ir a recuperar territorios que se perdieron, y como se recuperan pero se retiran, yo le contabilicé 4 operativos para desarticular a los chingas. O sea, 4 veces fueron a desarticular a los chingas, porque si vos te vas, los chingas vuelven. O los primos de los chingas, o los hermanos, o los parientes. Pero entonces hay un problema de abandono territorial, que además lo sentís, porque en el medio rural vos pasás por lugares que te dicen, eso era una comisaría y ahora es una tapera. Hay un error, desde nuestro punto de vista, grave en el abandono de la custodia del territorio, porque al final las bocas de pasta de base están en los barrios y los reducidores que compran las cosas robadas están en los barrios y las bandas se arman en los barrios, entonces hay que tener presencia policial en los barrios. Por ahí va la respuesta en los 2 niveles, ¿no? El de fondo, que es educativo, cultural, etcétera, y lo inmediato. Yo quería hacer una última pregunta, si no tengo más anotado, si era, lo mencionaste, Gustavo, al pasar, pero es un tema de profunda preocupación para este sindicato, porque no ha habido una respuesta concreta en los últimos años, que es el tema del hospital de clínicas. Si todos entendemos y queremos que la reconversión del hospital de clínicas y la integración al Sistema Nacional Integrado de Salud sea una realidad, pero por distintos motivos, desde la propuesta que hubo en este periodo del gobierno a la no aceptación desde la autonomía universitaria, no ha permitido concretar un cambio en ese status quo que tiene hoy la clínicas en la situación en que está. La pregunta era, ¿cuál es su visión, su propuesta, su punto de vista respecto al presente y al futuro de clínicas en el Sistema Nacional Integrado de Salud? Esta es la pregunta más fácil de todas. Qué lindo está lindo para cerrar. Perdón, no, está bien. Está bien. No, Está perfecto. Seguimos siendo amigos. Obvio. Nosotros, sí, lo dijimos al pasar, es un debe del proceso de cambio que se inició ya hace muchos años. La inclusión del hospital de clínicas en el sistema y el rol que tiene que cumplir, más allá de su rol como formador de recursos humanos. Yo creo que en la medida que comparte los usuarios con ACE, eso es claro, que los usuarios del hospital de clínicas son los usuarios de ACE y eso va a seguir siendo así. Probablemente siga siendo así. Y en el contexto de la reforma que proponemos para ACE, debería haber acuerdos más potentes y firmes entre el Hospital de Clínicas y ACE y el Hospital de Clínicas en lo asistencial como un proveedor más de la red de ACE. Habrá que buscar los arreglos institucionales necesarios para ello entre ACE y la universidad. Pero desde el punto de vista, reitero, asistencial, el Hospital de Clínicas es un proveedor de servicios que está orientado a la misma población que atiende ACE. Y va a seguir siendo así. Se puede definir que el afiliado ACE, cubierto por el FONASA, es el que tiene derecho a atención en el Hospital de Clínicas. Y por lo tanto, el hospital es un proveedor más dentro de la red de servicios de ACE.
Sin duda que esto implica arreglos institucionales complejos, pero bueno, en la medida, yo creo que la universidad se debe una discusión de fondo con respecto a la pertinencia o no de tener un hospital propio, o si deberíamos ir, esto es más una opinión personal, si deberíamos ir a un esquema vinculado a lo que decíamos de la calidad de acreditación, de calidad de los prestadores de servicios, que pudieran calificar para precisamente ser ámbito de formación de recursos humanos. Es decir, que tengan el carácter o el estatus universitario, como lo tienen hoy muchos hospitales de ACE. De hecho, la pediatría se enseña en hospitales de ACE, no se enseña en otro lado. Por lo menos la de la atención hospitalaria. Entonces, esa es otra discusión que debería darse la universidad. Uno desde ciertos ámbitos no puede imponerle a la universidad dentro de su autonomía, pero debería generarse una discusión a fondo en la universidad respecto al rol del hospital de clínicas y mientras tanto avanzar en ese esquema al que hacía referencia. Bueno, no, Respondida la pregunta van a responder la pregunta difícil y más allá del... creo que ha sido muy provechoso el intercambio. Creo que la exposición que han hecho ustedes con todos los puntos de vista, yo me tomé trabajo de ir anotando punto por punto, es ampliamente coincidente con la plataforma del sindicato, tal como lo habíamos mencionado al principio. Podremos tener matices, pero creo que son menores. Eso para nosotros es una satisfacción, porque es una satisfacción el alto nivel de coincidencia que también hemos tenido con otros partidos políticos, en el sentido de que el rumbo de la salud parece, no quiero aventurar nada, pero tener un camino, ¿no? En el cual no es ni claro, no voy a quedar preso de mis palabras ni emitir conceptos que excedan lo estrictamente necesario, pero creo que hay un amplio nivel de coincidencia sobre el cual trabajar y disensos sobre el cual también hay que trabajar. Así que agradecerles su presencia, haberlos tenido aquí en nuestra casa, su casa, y que el futuro nos encuentre trabajando en conjunto por la salud del país, que es lo que todos esperamos. Gracias.